Estimada docente Grecia Martel, el tema que hoy vamos a hablar es sobre la propuesta de inconstitucionalidad de algunas normas jurídicas vigentes. Los integrantes del grupo es Juliana Barahona, Katiuska Castro, Rosiris Córdoba, Renato León y mi persona, Rafael Russell Páez Advín. Vamos a hablar sobre la casación laboral del número 8960-2018, donde nos habla sobre la indemnización por daños y perjuicios sobre el proceso ordinario. Eso nos permite establecer los daños o la indemnización por el despido arbitrario interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Tributarios y Aduaneros, mediante el artículo 1332 del Código Civil. Esto nos permite poder interponer mediante su representación al señor Ali González, que presentó un escrito. ¿Cuándo? El 22 de febrero del 2018. En esto nos establece la demanda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en este caso SUNAT, sobre indemnización por daños y perjuicios por un despido arbitrario. El expediente de casación, de acuerdo a la foja 149, admitió, de acuerdo al recurso de casación, una infracción de ley mediante el artículo 1332 del Código Civil, estableció una solicitud de pronunciamiento de acuerdo al Supremo Tributario Colegiado. En primera instancia, nos permitió establecer la indemnización por concentro de lucro cesante de acuerdo a la suma de 124.260 soles. Esto nos permitió conocer el despido improcedente de la empresa y también el despido arbitrario. Y también ocasionó causa de daños y pérdidas económicas de indemnización por el despido improcedente. Nos permitió poder conocer y analizar las pérdidas repentinas e injustificadas del empleo por parte del trabajador. Y eso le ha provocado ansiedad, dolor, ha causado varios cambios emocionales que han alterado la estabilidad mental de esa persona, y eso ha permitido contribuir y conocer cuáles son los aspectos claves para que se pueda indemnizar a la persona. Bajo la sentencia judicial, se estableció la indemnización por daños y perjuicios, se declaró fundada la indemnización por daño moral con un importe de 5.000 soles. Esto estableció la relación de daños morales, que estableció un criterio de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la fecha de despido, que fue en el año 2017 y 2018, mediante el pleno conocimiento que nos permitió realizar el contrato de carácter temporal y su extinción del contrato previsible. Pero eso se estableció mediante la de indemnización por daños y perjuicios del proceso ordinario. Me permitió conocer cuáles son las causas principales del despido inconstitucional que se ha ido alegando de acuerdo a lo establecido por los trabajadores. Esto nos ha permitido poder conocer cuáles son los aspectos, las causas raíz por el despido arbitrario. Nos ha permitido conocer cuáles son las formas de solicitar el pago de indemnización por daño moral, que se centra en poder argumentar la consecuencia de un cese arbitrario e irregular. De acuerdo al artículo 1332 del Código Civil, nos establece que el juez estableció una norma para poder realizar el pago de las indemnizaciones por daño moral de acuerdo a la normativa civil. ¿A quiénes? Al Sindicato de Trabajadores Tributarios y Aduaneros, que es una organización sindical que representa a los trabajadores y eso que desempeña labores en el área de tributación y aduanas en el Perú. Permitió establecer también las indemnizaciones por daños y perjuicios, que es la compensación que se otorga a la persona que ha sufrido un perjuicio económico y moral, de acuerdo al despido arbitrario. En el segundo punto vamos a hablar sobre el positivismo excluyente del Kelsen. Cuando hablamos del positivismo excluyente del Kelsen,
nos permite poder conocer los derechos de acuerdo a las normas escritas y morales y los valores que se deben considerar al momento de tomar una decisión legal. La ley se debe estudiar y precisar esa norma para poder conocer cuáles son esas disciplinas legales y científicas y tener esa visión, la visión que nos permita poder conocer las cuestiones subjetivas como la moral y los valores personales. La teoría nos permitió establecer distintos tipos de parámetros, también ha sido ámbito de crítica. ¿Por qué? Por la falta de tener en cuenta cuestiones subjetivas o por falta de consideración de la justicia o la moralidad en el derecho. Esto nos permite argumentar distintos tipos de parámetros o controles. Nos permite poder conocer primero la norma debe estar codificadas, la norma debe estar escritas, se pretende que el derecho sea una ciencia de acuerdo a los principios, me permite poder excluir los juicios de valor. En el segundo punto hablamos sobre el positivismo incluyente o metodología de Hart. Hart nació de 1907 a 1992. Su aporte nos permitió tener un aporte muy importante en el siglo XX que puso exponer sobre el positivismo metodológico y conceptual de acuerdo a las normas legales. Esas normas que nos permite poder establecer distintos tipos de conceptos de moralidad y justicia, nos permite poder argumentar e interpretar los derechos que se debe tomar en cuenta a los valores morales o los principios que se van incluyendo de acuerdo al contexto social, político o la expectativa del ciudadano. Nos permite poder establecer dos tipos de reglas, la regla primaria y la regla secundaria. Cuando hablamos de regla primaria, nos permite establecer de una manera los deberes y obligaciones de cada ciudadano o cada individuo dentro de una sociedad. Nos permite poder establecer esas reglas que imponen los deberes legales y que se prescriben las acciones prohibidas y requeridas por la ley. Cuando hablamos de la regla secundaria, nos permite proporcionar criterios para poder determinar cuáles son las normas o consideraciones legales que tiene la autoridad de acuerdo a un sistema jurídico determinado. Tenemos al positivismo crítico de Ferrajoli, que nos habla sobre un enfoque de la teoría del derecho, nos permite poder tener un enfoque crítico del positivismo, nos permite poder conocer las normas jurídicas tradicionales y los principios éticos de acuerdo a la sociedad. Ferrajoli nos permite argumentar la ley de acuerdo a distintos tipos de principios, a distintos tipos de interpretación, la relación de valores y principios fundamentales que nos rodean la sociedad. Este esquema tiene un enfoque muy crítico, nos permite poder establecer qué circunstancias son vulnerables en la sociedad y cuál es la importancia del positivismo crítico de acuerdo a Ferrajoli. Nos permite enfocar una solución. Un enfoque más crítico nos permite poder desafiar o conocer nuevas ideas de un conjunto de normas para poder enfatizar de acuerdo a las necesidades que requiere la sociedad. Nos permite poder establecer distintos tipos de paradigmas positivistas, nos permite poder conocer los cambios fundamentales de acuerdo a la relación que se está obteniendo de un sistema jurídico. Tenemos luego el realismo jurídico de Rawls y su apartamiento en el positivismo. Esto nos permite poder establecer distintos tipos de parámetros. ¿Cuál es el parámetro para poder, primero, el científico, pero de acuerdo al contenido establecido? Rawls también es parte del positivismo y nos permite poder conocer distintos tipos de aspectos o conjunto de normas pero escritas que nos permiten poder ser interpretadas y nos permite poder conocer los principios éticos y sociales fundamentales que se van obteniendo del desarrollo de distintos tipos de lineamientos o normas jurídicas. Estas normas se establecen mediante autoridades competentes. Rawls
nos permite poder aportar argumentos o contribuciones que permiten comprender el sistema jurídico de una perspectiva más amplia y crítica. Nos permite poder conocer los derechos morales y nos permite poder sostener la validez del derecho que depende de distintos tipos de consideraciones de ética. Bajo ese esquema nos permite establecer la validez formal y también la relación del contenido ético y la capacidad para poder promover la justicia. Tenemos la conclusión, en las conclusiones, las reglas primarias y secundarias planteadas por el gran filósofo alemán Hart constituyen la médula de un sistema jurídico y una herramienta muy importante para el estudio y análisis respecto al derecho positivo. Hart plantea estudiar el derecho de una sociedad con independencia de la moral. La crítica de Rawls, el positivismo, resalta la relevancia de considerar los factores sociales, políticos y económicos en el estudio de derecho. El enfoque realista de Rawls busca analizar el derecho desde una perspectiva empírica, observando las prácticas jurídicas reales. Rawls resalta la importancia de interpretación judicial y la discreción de los jueces en aplicar el derecho. Esto nos permite poder establecer distintos tipos de análisis o parámetros. Primero, conocer cuáles son los tipos de reglas primarias y secundarias. Segundo, qué tipo de análisis en la sociedad o qué tipo de normas se establecen dentro de una sociedad de acuerdo a la moral y el estudio de un análisis respecto al derecho dispositivismo. Nos permite considerar cuál es la relevancia o los factores sociales, políticos y económicos que nos permiten poder establecer normas jurídicas legales. Nos permite poder conocer la gran importancia de poder interpretar distintas normas jurídicas y poder aplicar el derecho. Muchas gracias, profesor. Gracias.